Bueno, lo primero que vamos a hacer es programar una calculadora. Vamos a hacer o cubrir todas las etapas, tanto de análisis, diseño, desarrollo y una parte de pruebas. Obviamente estamos haciendo un proceso muy básico. En cursos posteriores ustedes verán procesos de análisis, diseño, incluso técnicas de desarrollo como Scrum, etcétera, que verán en otros cursos. Lo primero que pueden ver acá es en la parte del análisis de la calculadora. ¿Qué es esto de la calculadora? Bueno, esto es lo que nos piden. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Responde a la etapa de análisis. El análisis es la etapa de descubrimiento de qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, se deben contemplar las operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Y todas estas operaciones se realizarán entre dos números. Eso quiere decir que no voy a ocupar 3 números o 4, o sea, no voy a sumar 5 más 8 más 9, sino que siempre serán dos números, 5 más 8, o cualquier otro número, otro par de números. Entonces, esto también quiere decir que se tiene que solicitar al usuario dos números para hacer la operación. Y dice todas las operaciones. Eso quiere decir que tanto la suma, la resta, la multiplicación y la división van a necesitar única y exclusivamente dos números. Y bueno, finalmente se muestra el resultado. Dice, para todas las operaciones los números pueden ser solo enteros, solo reales o una combinación. Y obviamente pueden ser tanto negativos como positivos. Básicamente esto lo que me está diciendo es, desde el concepto de las matemáticas, que tengo que usar números reales. Dice, las siguientes son las funcionalidades con mayor explicación. Suma. Implica la suma de dos números y se muestra el resultado al usuario. La suma está compuesta por dos sumandos y un resultado. Formato es sumando 1 más sumando 2 igual al resultado. Entonces, vean que aquí desde el análisis yo ya tengo la operación que tengo que programar. Me está dejando claro cuántas cosas le tengo cuáles son mis entradas. En este caso son dos números. Qué es lo que voy a devolver, el resultado. Y básicamente hasta el orden implica, de cierta forma me da el orden. Primero implica la suma de dos números y luego se muestra el resultado. Ahora, aquí no está como un algoritmo, como exagerando el paso a paso o el orden que se tiene que seguir, porque es un análisis, ¿verdad? Dice, resta. Implica la resta de dos números y se muestra el resultado al usuario. La resta está conformada por minuendo y sustraendo, que es la parte que se resta al minuendo. El resultado se conoce como resta, de hecho, o diferencia. Y el formato es minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Y aquí hay un ejemplo. Vean el uso de ejemplos durante el proceso de análisis. Esto es importante. ¿Cuál es el chiste de un análisis? Comprender cuál es la naturaleza real de las cosas que después voy a representar en una computadora o en un programa. Multiplicación. Implica la multiplicación de dos números y se muestra el resultado al usuario. La multiplicación está compuesta de factores que se multiplican y de un resultado o producto. El formato es, factor 1 por factor 2, porque son dos factores, es igual a producto. Y aquí está nuestro ejemplo. Dice que la división implica dos números y se muestra el resultado al usuario. La división está compuesta por el dividendo del divisor. El dividendo es dividido entre el divisor y se obtiene el cociente y un residuo. Para efectos de esta calculadora se omitirá el residuo, no vamos a proyectarlo, nada en relación a esto. Lo que vamos a trabajar solo es con el dividendo, el divisor y el cociente, tal como lo haría la calculadora. Y vamos a llegar a los cálculos más exactos posibles. Dice, se debe tener en cuenta que no se puede realizar una división por cero. Vean que esto es una consideración desde el análisis, que ya me va diciendo a mí cuáles son esos riesgos que puedo tener a la hora de programar algo. Un buen programador necesita saber cuáles son los riesgos. Para eso existe. Si nada más pretende tirar código no va a hacer mucho. Necesita poder ver más allá.
Dice que bueno, el formato está entre el formato de divisor, más bien sería dividendo entre el divisor y así obtiene un cociente, ¿cierto? Y bueno, el ejemplo por ahí sería este: 25 entre 5 pues da 5. Muy bien. Ahora, el asunto acá es que necesitamos, como programadores, no solo prever esto, sino que también necesitamos poder analizar cosas como, bueno, ¿qué pasa si la persona me va a escribir algo que no sea un número cuando tengo que capturar un número? Y este tipo de cosas, aunque no son propias del análisis, se van a ver en el diseño, que son otro tipo de riesgos que pueden ocurrir, pero que son propios del diseño. Aquí esto es muy propio del análisis porque es de la lógica en cómo debe funcionar la operación que el usuario está pidiendo. ¿Ok? Ahora voy a proceder a iniciar con el tema del diseño. Bueno, la etapa de diseño ya no es qué es lo que tengo que hacer, sino cómo lo voy a hacer específicamente en mi algoritmo. Hay muchas formas para definir el diseño. Nosotros vamos a ver tres: el parafraseo, que es simplemente una enumeración, o bueno, pueden ser escribir párrafos. En el caso mío yo prefiero hacer la enumeración porque da la idea de secuencia de pasos. Recordemos que un algoritmo es una secuencia de pasos para lograr un objetivo. Entonces vamos a hacer el parafraseo, que lo vamos a ver acá, que es describir paso a paso qué es lo que hay que hacer. Luego está el diagrama de flujo, que ya han visto mucho, entonces lo vamos a ver por encima. Y por último vamos a ver el pseudocódigo, que es una aproximación al código. En el caso del parafraseo, ya el diseño implica figurarme cómo va a ser la lógica para resolver el problema, lo que yo determiné en el análisis, en una secuencia de pasos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver ok, entonces primero que nada está el menú. Le puse así simplemente porque quise, es porque es la parte inicial del sistema. Entonces voy a empezar con un parafraseo de mi algoritmo del menú, y dice, bueno, el sistema inicia y muestra un resultado para que el usuario escoja si desea realizar la operación: sumar, restar, multiplicar o dividir. Además muestra una opción de salir. Eso es lo que va a tener, esas son las opciones del usuario en un menú. Eso es lo primero que le va a salir. Si el usuario elige una opción válida, entra al proceso de dicha operación. Esos procesos los veremos más adelante. Por ejemplo, aquí se ve el título de la suma. Pero bueno, si elige salir, el sistema termina. Si elige una opción inválida, y ojo que aquí ya estoy viendo o estoy visualizando riesgos que el usuario puede de repente poner cualquier cosa que no es parte del menú, no sé, una opción que no existe, o si en el menú se eligen números, de repente pone una letra. Entonces, si el usuario elige una opción inválida, entonces el sistema, 1, limpia la pantalla; 2, le indica al usuario que la opción no es válida; 3, le muestra de nuevo el menú y le solicita otra opción al usuario. Ojo al proceso. Vea que primero limpio la pantalla y luego le indico al usuario que no es válida. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo la operación, él elige algo que no está en el menú y le digo inmediatamente, esa opción no es válida, e inmediatamente limpio la pantalla, pues ese texto él no va a tener tiempo de verlo, el texto que decía que la opción no es válida, a menos que yo ponga algo que haga que él tenga que presionar una tecla para poder continuar y luego limpiar la pantalla. Pero de más sencillo, simplemente limpiar la pantalla, indicar que no es válida para que el texto le quede ahí y volver a mostrar el menú y decirle, hombre, elegí otra. Estamos. Entonces esto es el menú. Dice, nota, los tipos de datos a utilizar, porque ya esto es una consideración de diseño, entonces ya me meto con temas de la programación. Dice, los tipos de datos a utilizar para hacer las operaciones y recuperar sus resultados deberán ser reales.
ya que soportan números con y sin decimales, positivos y enteros. En el caso de la opción del menú, deberá ser un entero pequeño. En Java deberá ser un byte. ¿Por qué un byte? ¿Por qué no un int? La mayoría de gente dice, le pongo un int, pero es un desperdicio de espacio, es un desperdicio de espacio innecesario. Un buen programador incluso tiene cuidado de esos pequeños detalles. Un byte es el número más pequeño que me requiere menos espacio en memoria, y como solo tengo 5 opciones, vaya que un byte es más que suficiente. Ok, luego está la suma. Esta es otra operación. Esto es cuando ya la persona le dio clic en entrar a la suma. Dice, esta operación se ejecuta si el usuario la elige al ingresar al menú del sistema. El sistema muestra un texto que le solicita al usuario un número real para realizar la operación. El sistema debe valorar lo que el usuario insertó. Antes de esto yo pondría incluso como se limpia la pantalla. Eso quiere decir que el menú anterior se borra y se muestra un texto indicando al usuario que está en la opción, o que eligió la opción de suma. ¿Okay? Dice luego se muestra un texto que le solicita al usuario un número real para realizar la operación. El sistema debe valorar que lo que el usuario insertó sea un número real. Entonces volvemos al tema de riesgos y bueno, de prevenciones. Aquí lo está comentando nada más. El sistema muestra un texto que le solicita al usuario otro número real para realizar la operación, porque recordemos que son 2 números y solo 2. El sistema debe valorar que lo que el usuario insertó sea un número real. Volvemos a el tema de siempre como programadores sabemos que tenemos que prever riesgos. El sistema realiza la suma de los 2 números aportados por el usuario y muestra en pantalla el resultado. El sistema muestra un texto al usuario que le pregunta si desea ejecutar toda la operación de suma de nuevo, o sea, todo este proceso, o si desea salir del menú principal. Si el usuario elige sumar de nuevo, ojo, se limpia la pantalla y se realiza toda esta operación de nuevo. Si el usuario decide salir, se limpia la pantalla y se muestra el menú principal nuevamente. ¿Verdad? Exactamente lo mismo hacemos con la resta, solo que en el caso de las restas. Vuelvo a poner esto acá, que dice se limpia la pantalla y se muestra un texto indicando que el usuario está en la opción de resta, que era lo que no había puesto antes. Y lo mismo, pide un número, verifica que es un número, pide otro número, verifica que es real, realiza la resta, muestra el resultado, le pregunta si quiere hacerlo de nuevo o salir. Si quiere hacerlo de nuevo, limpia la pantalla y realiza todo el proceso de nuevo de resta. Y si no, el usuario, si decide salir, bueno, entonces limpia la pantalla y muestra el menú principal. Y viene la multiplicación, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a poner esto acá. Se limpia la pantalla, se muestra un texto al usuario indicando que está en la opción de multiplicación. Multiplicación. Y bueno, pide un factor, verifica que es real, pide otro factor, verifica que es real, realiza la multiplicación, muestra el resultado en pantalla y pregunta si desea realizar la operación de nuevo, todo este proceso, o desea salir. ¿Qué quiere multiplicar? Bueno, se limpia la pantalla y se realiza esta operación de nuevo. Y si no, pues se desea salir, si lo que quiere es salir de la pantalla, y se muestra el menú principal. La división. Esta operación se ejecuta si el usuario la elige al ingresar al menú. Elige la opción del menú, pues ingresa ahí. Volvemos a lo mismo, de que se debe limpiar la pantalla y mostrar un texto indicando que está en la opción de división. Y se solicitan los números. Se solicita el dividendo y luego el divisor, o al revés, da igual. El asunto es que con el divisor, bueno, siempre hay que valorar que el número que se haya insertado sea un real, igual que como se mencionó anteriormente, pero el asunto con el divisor, según lo que vimos en nuestro análisis, el sistema debe verificar que el segundo número, vamos a ponerle acá el divisor
no sea igual a 0. Si el segundo número, vamos aquí, si el divisor es igual a 0, debe indicarle al usuario que el divisor no puede ser 0. Que no puede ser 0. Y le solicita otro número al usuario. El sistema realiza la división de los dos números aportados por el usuario y muestra en pantalla el resultado. Vean que esto que está aquí implica un ciclo, hasta que el usuario ponga un divisor distinto a 0. Pero bueno, aquí el sistema realiza la división de los dos números y se muestra el resultado en pantalla. El sistema le muestra un texto al usuario, otra vez para preguntarle si quiere volver a ejecutar la operación o si desea salir. Si elige ejecutar de nuevo, limpia la pantalla, realiza la operación de nuevo, y si lo que quiere salir, limpia la pantalla y muestra el menú principal. Ahora vamos a ver el tema del diagrama